político, periodista, y nos va a dar su mirada de este tema, el comportamiento argentino en estas elecciones. Humberto, ¿cómo está? Muy buenas tardes, lo veo con camisa, seguramente mucho calor que está haciendo ya en Tarija. Me pasaron el dato de Tarija, la temperatura. ¿Cómo está, Humberto? Qué gusto saludarlo, buenas tardes. Buenas tardes, Gonzalo. Mira, yo te diría que la explicación es bien fácil. Todos los meses el gobierno argentino emite 22 millones de cheques para igual número de personas que no trabajan. 22 millones de cheques cada mes. O sea, es un país sometido al populismo y al asistencialismo. Esta gente que no trabaja, vota. ¿Sí? Recibe la plata y vota. Entonces esa es una explicación. Otra explicación la da en un artículo tremendo que acabo de ver, que se ha publicado en el Washington Post, que dice que los argentinos están condenados a vivir en la santa pobreza. Odian la riqueza, odian el dinero. El propio Papa argentino Bergoglio dijo que el dinero es el excremento del diablo. Entonces, y este artículo de Washington Post es terriblemente fuerte y trata de explicarse cómo es que en realidad en este momento los argentinos están viviendo una situación dramática, han vuelto a poner a su país bajo la égida del peronismo, un partido que gobierna Argentina desde 1945, cuando sube al gobierno Juan Domingo Perón, ¿sí? Hasta ese momento, según nos lo recuerda Javier Milei, Argentina había sido una potencia mundial de veras, la tercera potencia económica del mundo, lo dice Javier Milei. Y si te pones a pensar, esa potencia económica fue capaz de crear un Jorge Luis Borges, un genio de la literatura, ¿no? Julio Cortázar, ¿no? Ernesto Sábato, es decir, aparte de los excelentes otros literatos que ha tenido Argentina, sin contar con los futbolistas, ¿no? Ese país, esa potencia económica ha provocado que exista un país capaz de producir esta clase de personalidades. Entonces, yo estoy muy triste. ¿Por qué? Porque yo he vivido 5 años en Argentina. Ahí ha nacido mi hijo, ¿ya? Y me da muchísima pena lo que está ocurriendo en la Argentina. Muchísima pena. No va a salir del asunto. Yo recuerdo que en los años en que viví en la Argentina, el año 74, un año antes había regresado Perón de España, ¿no? De su exilio, 18 años de exilio. Recuerdo que había vuelto de un viaje por Japón Jorge Luis Borges. Y Argentina también en ese momento estaba en una crisis económica muy grave. Tan grave como la de ahora. Son permanentes estas crisis económicas. Y un periodista, se le ocurrió preguntarle a Borges, ¿usted cree que ya tocamos fondo? ¿No? En el sentido de que, claro, ya no. Y la respuesta de Borges, que la tengo grabada aquí, nunca me he olvidado, y me parece que es casi una premonición permanente. La respuesta de Borges dijo, no hemos tocado fondo. Yo creo que podemos seguir hundiéndonos indefinidamente. Yo creo que podemos seguir hundiéndonos indefinidamente. Es decir, Borges le estaba diciendo al periodista, ¿sabes qué? El infinito también es para abajo. Y los argentinos podemos seguir hundiéndonos indefinidamente. Terrible. Yo nunca me olvido de
de esa frase, y creo que cada vez que veo estas cosas se confirma, ¿no? Un país tan rico en el cual el 45 aparece Perón y está convencido de que la riqueza que habían creado unos argentinos que trabajaron, convirtieron a ese país en el granero del mundo, capaz de producir alimentos para 200 millones de personas, ¿no? Eso había que confiscarlo, expropiese, ¿no? O hay que quitarles a esos, son dueños de la tierra y no sé qué. Y así les está yendo, ¿no? Así, o sea, más o menos te acordarás cómo hacía Hugo Chávez en Venezuela, expropia, así, igualito Perón, ¿no? Quitarle todo, quitarle la tierra, hacer esto, no sé qué, Y en este momento, dice que un exportador argentino de soya, que ellos le llaman soja, se queda con menos del 10% del precio que le pagan en el exterior. ¿Por qué? Porque todo lo retiene el Estado argentino para poder pagar a esos 22 millones de vagos. Esa es la situación más o menos apretada. Podría ser una calca en el país a futuro. En Bolivia parece que estamos en Latinoamérica con ese síndrome de Estocolmo, Cacho, en relación a cómo nos comportamos los ciudadanos. Cuando decía Humberto, estiramos la mano y nos dan comida, nos dan bonos, nos dan todo, y estamos pues aceptando a alguien que pueda maltratar, de alguien que no pueda cuidar la vida, la justicia, la salud. Ese por un lado. Y por otro lado, ¿qué pasó con las encuestadoras? ¿Otra vez se han aplazado? Bueno, Humberto tiene mucha razón en este rasgo, en esta especie de personalidad asistencialista que tienen los gobiernos en Latinoamérica, pero también las sociedades que se han acostumbrado a los bonos, a los obsequios, a tener la cosa fácil de parte del Estado. Pero hay que analizar un poquito más profundamente las campañas electorales que se han producido entre agosto de este año, cuando se realizaron las primarias en Argentina, y la jornada de ayer, 22 de octubre. Leí un muy buen análisis de Jaime Durán Barba, este estratega ecuatoriano que vive en Argentina, y él hace una serie de puntualizaciones en torno a cómo se llevaron adelante las campañas electorales en este mes, o un poquito más. Dice él que Milei un poco más y se quedó de brazos cruzados, porque el porcentaje que obtuvo en las PASO, en las primarias argentinas, está rondando el 30%. Y el resultado, a más del 90% de los votos escrutados, es 30%. O sea, se estancó. No subió lo que naturalmente debió haber subido, siendo una especie de rockstar político, una especie de sensación política en Argentina. Todo lo contrario sucedió con Massa. Massa calificó en las primarias con un 26-27%, incluso llegó en algunos casos al 29%, y según los resultados oficiales ha obtenido ayer el 36-37% de los votos. Se ha subido entre 6 y 7 puntos, ¿no? ¿Cómo se explica esto? Esta maquinaria político-electoral que tiene el peronismo, que tiene el kirchnerismo, que se ha movilizado pero a full. Y toda estructura, pues, ¿no? Pero además con estas dádivas del plan Platita, que le llaman así en Argentina, con obsequios y con una campaña del terror, que le decían a la gente, si sube Milei o si sube Patricia Bullrich, se te va a subir el precio de del metro, del tren, del transporte público, te van a quitar la casa, te van a quitar el terreno. Entonces ha generado un espanto en el electorado argentino. Y la gran decepción viene a ser acá el macrismo, la señora Patricia Bullrich, sí, que descendió respecto del resultado de las primarias y que de alguna manera da cuenta de que es una especie de castigo a lo que no se pudo hacer en términos económicos en el gobierno de Mauricio Macri, Durán Barba, pero también esta falta de conexión de la candidata con la base misma del electorado argentino. Por tanto, hay muchas maneras de ver este escenario que se pinta ahora y que, claro, tiene como una ventaja enorme el que el candidato oficialista sea el ministro ahora de Economía,
que era una desventaja hasta hace unas horas y ahora parece que es una ventaja frente a Milei, que tiene el gran desafío en este momento de capturar el voto de Bullrich, del macrismo y de los descontentos de la Argentina, que todavía creen que puede haber una esperanza con él como presidente de su país. Sin embargo, no se equivocaron con Massa, ¿no? Ahí lo tenemos resultados. Massa es un candidato potable. O sea, para la semejante imagen que tiene la Argentina en este momento con el gobierno argentino, Massa ha revertido, entre todo pronóstico, esta situación. Vean ustedes, 36.19 frente a 30.27. Debería ser al revés este dato. Sin embargo, ¿qué es lo que ha primado más? Y eso le pregunto también a Humberto. Más ha primado la estabilidad de la gente, ha pensado, no quiero un loco, no quiero alguien que me dolarice, alguien que se anime a cerrar relaciones con China, con otros países, prefiero algo estable, prefiero algo por lo moderado, por el centro, y han optado por Massa en ese sentido. De todas maneras, llegar a la votación que ha llegado, en este caso Milei, con el 30%, en relación a enfrentarse a una estructura tan poderosa, como decía ya Cacho, en relación al peronismo, en ese sentido, ¿no es un logro también importante haberle quitado todo eso, haberle desestructurado? ¿Qué nos dice Humberto, por favor, esa lectura? Mira, yo tomo en cuenta lo que dijo Milei en su mensaje. Dijo, 2/3 de los votantes argentinos quieren un cambio, no quieren al peronismo. 2/3, es decir, suma su porcentaje más el de la señora Bullrich, ¿no? Y yo creo que es eso. El problema es el asistencialismo. ¿Qué haces con esa gente? Sí, mira, yo he escuchado informes de la radio Mitre de tipos que reciben todos los meses esos pagos del Estado, ¿no? Y se van de cruceros y no sé qué, ¿no? No trabajan, tienen un salario permanente garantizado. Te digo una cosa, acá en Tarija, en la ciudad de Tarija, aparte de las provincias, ¿no? Hay muchos tarijeños que han sido registrados como ciudadanos argentinos o residentes en la Argentina y que cobran todos los meses, ¿sí? Las colas para cruzar en las elecciones. Otro elemento que habría que tomar en cuenta, este Durán Barba que dice el Cacho, es un izquierdista renegado, ¿no? Pero otro elemento que habría que tomar en cuenta es que ha habido fraude, ¿no? No sé si has visto escenas de gente que está protestando en lugares de votación porque no habían papeletas para votar por Javier Milei. No existían, las habían ocultado, más o menos estilo MNR aquí, ¿no? Qué sé yo, eso lo conocemos nosotros. Después hay un señor, me hubiera encantado mandártelo, que cuenta lo siguiente. Dice, un boliviano, que dice, qué raro, yo estaba siguiendo el conteo de los votos en la Argentina, cuando habían contado 60% de los votos, Milei tenía 32% y Massa 20%. Cuando llegan a 80%, ¿no? Ocurre que Massa sube a 36% de un golpe, como si 99% de los votantes, como ocurre acá en las elecciones del MAS, ¿no? 99%, inclusive los ausentes votan, ¿no? Entonces, para mí que ha habido algo, y un indicio de que ha habido algo muy raro, Gonzalo, algo muy raro, es la empresa venezolana Smartmatic que estuvo en Bolivia y hacer fraude en elecciones en Estados Unidos. Maneja todas estas cosas con gente inescrupulosa que maneja todas estas cosas y que pueden haber provocado en Argentina también un fraude.
han denunciado a esta empresa venezolana. En Estados Unidos, en países europeos, han estado en España también, ¿no? Ahora, no estoy yo llorando en nombre de Milei, pero me parece que algo raro ha pasado. ¿No te parece, como dice el Washington Post, qué raro, ¿no? Que un país que está acabado, 130% de inflación, ¿no? 130% de inflación. Sus exportadores se van a invertir al Paraguay, al Uruguay o a Brasil o a Bolivia. Hay soyeros argentinos en Bolivia, ¿no? ¿Cómo puede ser que un país que está así siga votando por el peronismo? Escuché un chiste, dice, es como si los dinosaurios votaran por el meteorito, ¿no? que los acabó. Entonces, ¿qué es esto? ¿Por qué los argentinos, esa enfermedad que tienen los argentinos? Por lo tan lindo. Humberto, pero este tema, sin embargo, Humberto, no solamente tiene que ver con los argentinos, tiene que ver también con los bolivianos, con latinoamericanos y los países progresistas donde están estos gobiernos socialistas, porque recuerde, Humberto, se ha vuelto a elegir también al MAS acá después de todo lo que ha ocurrido, pensando en que la economía iba a mejorar, apuntando al mejor superhombre que teníamos en la economía, que era en este caso Luis Arce Catacora. Entonces, tiene que ver con un comportamiento quizás de estos sectores que busca más seguridad y estabilidad. Y eso le quiero preguntar a Edwin, ¿se va a repetir eso en Bolivia? ¿Se podrá repetir la misma actuación de los votantes argentinos en Bolivia? Bueno, son realidades distintas, ¿no? No es una calca la que se va a producir en la segunda vuelta. Lo que sí está claro es que la explicación que ha dado Humberto es muy lógica, incluso en el acápite del posible fraude electoral. Y aquí hay que hacer dos puntualizaciones. Conocerá Humberto que la norma argentina establece que los resultados que va recopilando el órgano electoral argentino no lo entrega como tal. No es que aparece algún personero de la Corte Nacional Electoral Argentina a entregar los datos, sino pasa esos datos a lo que viene a ser en Bolivia el Ministerio de la Presidencia. Y ayer fue el secretario de la Presidencia el que dio los primeros guarismos. Uh-huh. Y dio con el 60 y tantos % ya de votos escrutados, ¿no? Entonces, lo que quiere decir que el gobierno ya tenía esa información mucho antes, horas antes de que la haga oficial en esa parte del fraude. Segundo, Milei se confió tanto, esta es una opinión personal, que firmó un acuerdo días antes con un cuestionadísimo dirigente sindical argentino de apellido Barrio Nuevo, podríamos decir el Guarachi de la Argentina, que le prometió miles y miles de fiscales, de delegados partidarios, porque hay un déficit que tiene Milei, y es que como no tiene una estructura política partidaria de vieja data, entonces los que tenía a su disposición eran muy pocos para la cantidad inmensa de mesas que había que supervisar. Entonces este dirigente le dijo, haremos una alianza, yo te garantizo 200.000 fiscales, le dijo. No aparecieron los 200.000 fiscales. Milei se vio un poco huérfano, y ahí tiene mucha razón Humberto, porque si hay estas irregularidades, estos ya sospechas de fraude, tampoco se pudo denunciar, porque no tenían los fiscales. Anoche en su discurso, Milei dijo que hay 5.000 demandas que estaban listas para ser presentadas ante el organismo electoral argentino, pero parece que en los hechos no ha habido esa cantidad de denuncias, porque no tienen las pruebas, no tienen... Qué importantes son los delegados fiscales, ¿no? Entonces, todas esas cosas le fue fallando. Yo creo que se confió en que era la figura disruptiva de esta campaña, en que era el outsider de la política argentina, y que eso le bastaba como para superar el porcentaje que sacó en las primarias. ¿Coincide que no va a ser una calca de lo que pasa en Argentina con Bolivia, Humberto? ¿Cree que estamos
somos distintos por nuestras propias características. ¿Coincide con lo que dice Cacho? Humberto. Sí, coincido, pero me parece que hay que tomar en cuenta que estamos hablando de países aislados. Este es un plan internacional, es una planificación internacional. Yo me pregunto una cosa que la quiero compartir con ustedes y con los oyentes televidentes. ¿Qué propone la alianza china? ¿Qué propone en esta guerra contra el capitalismo norteamericano, el imperio? ¿Cuál es la propuesta? La anterior Guerra Fría, se acordarán ustedes, que comenzó el 45 y duró hasta el 91, cuando se murió la Unión Soviética, ¿no? Esa Guerra Fría tenía dos rivales, ¿verdad? Dos frentes. Comunismo por un lado de la Unión Soviética, capitalismo por otro lado de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué proponen ahora estos, los chinos? ¿Qué proponen? Entonces, mi temor es que en realidad estén proponiendo y estén avanzando. Les va a parecer una cosa muy extraña lo que voy a decir. Estén proponiendo la destrucción de los estados. O sea, que nos convirtamos en una especie de Somalias. Somalia dejó de existir como estado en el 91. ¿Sí? Dejó de existir en el 91 y se ha convertido en un territorio donde pululan las mafias dedicadas a todo tipo de negocios sucios. ¿Y no te parece que ya estamos yendo hacia eso? En Argentina, ustedes saben que la ciudad de Rosario ya ha sido en realidad tomada por el narcotráfico. Llega Messi a Rosario, tiene que hacer peripecias para poder llegar a su casa, porque es una ciudad tomada por el narcotráfico. Hay las maratruchas de El Salvador, contra los que está peleando Bukele, ¿no? Esos están también en Argentina, están también en Bolivia. El Banco de los Narcos opera también en Bolivia. Es un barco manejado por colombianos y que Bukele lo ha intervenido, ¿no? Hace una semana, más o menos, ¿no? O sea, estamos ante una organización internacional que, en vista de que se derrumbó la Unión Soviética en el 91 porque fracasó económicamente, ¿no? El comunismo fracasó, el marxismo fracasó. El 91 se disolvió la Unión Soviética. Me parece que están proponiendo eso, porque el expresidente finado Fidel Castro de Cuba, cuando se cayó la Unión Soviética, se había muerto la madre patria socialista, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué dijo? Dijo una cosa muy fregada, muy clara. Dijo, o sea que me han matado a la madre patria socialista, y ya. Entonces nosotros vamos a usar contra el imperio nuestra propia bomba atómica, que es la droga. Lo dijo Fidel Castro. Entonces, ¿no será, digo yo, esta estrategia que están avanzando con la droga, están tomando las cosas, ciudades enteras, las favelas de Brasil, Argentina, Perú? Has visto que no solamente hay Braemen en Perú, ¿sabías, no? Esa región del Valle de los Ríos, Apurímac, y Mantaro, sino que ahora ha aparecido otra unidad, sulfato, nos mandan por avión a vía para que se convierta en clorhidrato. Ustedes nos están en un territorio productor de droga. Eso es lo que proponen estos señores, los chinos, los rusos, los iraníes. ¿Qué es lo que proponen? Yo quisiera dejarle como una pregunta a ustedes, un interrogante. Ajá. ¿Qué es lo que proponen en esta nueva Guerra Fría? ¿Cuál es la alternativa? Muy bien. ¿Qué proponen?
¿Qué dice Cacho? A ver, sí, tiene razón, porque hace una semana hablábamos con Chato Prada y nos decía, esta es la guerra, y aquí los que van a decidir quién entra como presidentes, los cárteles de la droga. Los cárteles son los que están decidiendo quiénes van a ser los presidentes con los cuales van a negociar, nos decía aquí justamente Chato Prada. No sé si quiere responder a Edwin, a don Humberto Acaflor. Hay componentes geopolíticos, eso es indudable, pero lo que hay que tomar en cuenta son estos 30 días que quedan hacia el 19 de noviembre. A las 0 horas de este lunes 23 de octubre ha debido comenzar una nueva campaña, o sea, de cero. Ya claro, otra vez. Porque aquí gana el que tenga un voto más que el otro. Y ahí Milei tiene que tomar un poquito más en serio las cosas. No es suficiente su imagen, su figura, sus excesos a veces con las palabras. No es suficiente. Hay que, me imagino, tender puentes con Macri, con Patricia Bullrich, con los otros candidatos que han quedado en menor posición este domingo en la Argentina. Tiene que hacer cosas, tiene que dirigirse también un poco a la gente, a temperar las cosas sin perder su perfil. No estoy planteando que se desdibuje, ni mucho menos, pero tiene que encarar una nueva campaña a la velocidad del rayo. De lo contrario, vamos a estar lamentando que se haya perdido una posibilidad interesante, por decirlo menos, para que la Argentina cambie el rumbo que ya lleva, como dijo Humberto, ya desde el siglo pasado, cuando nació el peronismo en la Argentina. Entonces, yo creo que tiene que estructurarse una campaña a la velocidad máxima, pero sabiendo dónde hay que apuntar los arcabuces, los misiles electorales para jalar toda esa cantidad de votos que han quedado ayer sin saber qué va a pasar. Son millones de votos que han quedado prácticamente en el limbo, de parte de la señora Bullrich, de parte de Schiaretti, de parte de la candidata de extrema izquierda allá en el vecino país. Como decían los expertos analistas, Massa podría ser el presidente a partir del próximo 19 de noviembre. Está con una ventaja de 35%, 36 votos. Es su mejor votación en la historia política de Massa, ¿no?, de lo que ha venido haciendo. Ni él se la esperaba, para muchos dicen. Sin embargo, está a punto de ya poder ser presidente, se acelera y trabaja en eso que decía y le está hablando al corazón y a los oídos de la gente en sus discursos. En ese sentido, le va a ser muy difícil, esté quien esté, un poco más liviano tal vez a Massa, pero muy complicado en la asamblea, en el parlamento argentino. Gobernar con un parlamento tan dividido va a ser muy complicado, Humberto. Sí, estaba escuchando en Radio Mitre. Ahora el laborito que tiene que hacer, dice Massa, es desarmar todas las bombas de tiempo que había estado armando por si acaso ganaba Milei. Dice que estaba armando bombas de tiempo. Pero volviendo a mi tema anterior, a mi preocupación, ¿qué es lo que proponen? Mira, me han mandado una grabación de un cubano que cuenta lo siguiente. El 1 de enero del 60, cuando Fidel Castro Ruz baja de la Sierra Maestra y entra a La Habana, ¿sabes quiénes lo acompañaban? Lo acompañaban unos narcotraficantes que se habían dedicado a cultivar marihuana en la Sierra Maestra. Y entonces la relación de Fidel Castro con el narcotráfico comienza ya en 60, ¿no? Él los conoció en la Sierra Maestra y por eso es que tiene sentido cuando el 91 dice, ahora vamos a usar contra el imperio nuestra propia bomba atómica, que es la droga. Pues no te olvides que la conexión es Chapare, Venezuela, Cuba, Estados Unidos, para llevar la droga a lo que era el más grande mercado de América para la cocaína, ahora ya es Brasil, ¿no? Por eso es que se nos está robotizando la señal. Que es el primer consumidor
de cocaína de las Américas en este momento, ¿no? Que compartíamos el asunto de la relación de Fidel Castro con el narcotráfico. Humberto, no sé si me está escuchando. Humberto, ¿me está escuchando? Se está robotizando la señal, me imagino por este... Para entender lo que nos espera, ¿no? Humberto, le agradezco mucho su tiempo, como siempre, se nos ha robotizado la señal, sin embargo hemos captado muy bien su mirada, su lectura que tiene usted, como siempre, en estos temas. Le mando un abrazo, Humberto, muchas gracias por su tiempo, es un gusto siempre escucharlo, conocer su mirada, una mirada muy objetiva, analítica de estos temas políticos y económicos. Humberto, un abrazo a la distancia, gracias por su tiempo. Sí, se nos ha robotizado la señal, le vamos a dar tiempo. Vamos a continuar, Cacho. Sí. Hay un detalle que no lo tengo claro en este momento, pero quizás se produzca. Es un nuevo debate. Encantado, Gonzalo, un abrazo también para Chacho, un abrazo. Muchas gracias, Humberto, muchas gracias. Hasta luego, Humberto Acá.